Efectivamente, aquí lo que vemos es la distribución de los grupos parlamentarios, que son 6 solamente, a diferencia de lo que ha caracterizado al Congreso unicameral, que hemos llegado a tener hasta 14 o 16 bancadas. Las funciones que vemos ahí son las que básicamente va a tener el Senado de la República en cuanto al procedimiento legislativo, la designación de altos funcionarios públicos como el Defensor del Pueblo, el Superintendente, Contralor, miembros del Banco Central de Reserva. La reforma de carácter constitucional va a estar, sí, de manera bicameral y va a encargarse también lo que es el control normativo de las normas que promulgue el Poder Ejecutivo producto de la delegación de facultades legislativas. Claro, porque por ejemplo ahora, ¿no? Son 60 integrantes del Senado, pero tenemos otro grupo fuerte que son los diputados, que son 130 diputados. En la primera función que tiene el Senado, dice revisión legislativa, que en este caso, en la práctica, ¿qué es? ¿Lo que propone el diputado lo va a revisar el senador? ¿Cómo va a funcionar ahí? La Cámara de origen para los proyectos de ley será la Cámara de Diputados y será la primera Cámara que aprobará un proyecto de ley, el cual será remitido para la revisión por el Senado de la República, que tiene 3 o 2 etapas, la aprobación o el rechazo. Pero también hay una nueva modalidad en el procedimiento legislativo que yo le llamo el silencio legislativo positivo. ¿Y cómo es eso? ¿Qué significa eso? Significa que si un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados, enviado al Senado para su revisión, y el Senado no se pronuncia durante un año legislativo, la norma se da por aprobada. Ah, mira. Esta es parte de las modificaciones que ha subido el procedimiento legislativo en la bicameralidad nueva para agilizar la aprobación de las leyes. Y hay otro tipo de novedades dentro de la bicameralidad, por así decirlo, para que la gente vaya conociendo. Por ejemplo, ya se acabó la virtualidad. Ya no van a existir sesiones con escaños vacíos. Se ha normado el tema del transfugismo. Los senadores que quieran abandonar su bancada lo pueden hacer solo por una vez. Se ha eliminado la comisión de fiscalización. El control político va a ser de exclusividad de la Cámara de Diputados en cuanto a la interpelación, censura de ministros, votos de confianza. Entonces, el trabajo ha sido distribuido, el poder se ha distribuido en la bicameralidad. Mira, son las novedades entonces que nos está manifestando José, porque, por ejemplo, ¿no? Para que puedan entender de manera práctica, hay una propuesta de ley que ya están manifestando los diputados virtuales de Juntos por el Perú, que es el tema que los peruanos que viven en el extranjero, aquellos más de 10 años que residen en el extranjero, que ya no voten en las elecciones generales, ¿no? Si ellos proponen esto, elaboran el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, ¿tendría que pasar al Senado para ser evaluada? Presumo que debe ser una reforma constitucional. Porque ante la Constitución todos los ciudadanos somos iguales, estemos en el país o en el extranjero. Y la reforma constitucional también tiene un procedimiento bicameral, pero con una votación mucho más alta que las leyes ordinarias. Y eso va a generar seguramente un gran debate, y para ello el Senado, en caso lo apruebe la Cámara de Diputados, y ambas en realidad tienen su comisión que se llama Comisión de Constitución y Reglamento del Senado y la Cámara de Diputados. Lo importante de las reformas constitucionales es su alta votación que precisan. Y se hacen para generar consensos. Y el procedimiento sería: se aprueba en la Cámara de Diputados, va a la Cámara de Senadores para revisión, y de ser aprobada va al Poder Ejecutivo para ser promulgada. No está sujeta a observaciones por parte del gobierno. Y en este caso la Cámara de Senadores podría modificar también. Exactamente. Pero también existe algo, querida Cintia, que se llama la institución de la conferencia. ¿Y eso qué es? Esa institución de la conferencia existe justamente para que el Senado, antes de pronunciarse, puedan reunirse con los diputados y llegar a algún tipo de acuerdo, un poquito al margen o en paralelo al procedimiento regular, de tal manera de que un proyecto de ley no se archive directamente, sino antes de haber escuchado a esta comisión pequeña que se debe formar entre diputados y senadores para conferenciar, que es una institución que ha retornado porque ya existía
en el Congreso bicameral hasta el año de 1992. ¿No? Y que además en el Congreso unicameral que teníamos son estas alianzas también que veíamos claro, a veces. por ejemplo, lo que tú llamabas o se llamaba la insistencia, ya no claro, existe por insistencia, ya no existe, ha desaparecido también. Seguimos entonces a ver para revisar si colocamos en la wall las funciones, porque vamos a ver también el perfil que hay en este caso de los senadores. Y más adelante vamos a ver también el perfil de los diputados. Ahí está el perfil de diputados y senadores, ¿no? Más hombres que mujeres en ambas cámaras, ¿no? Que es lo que se ha venido repitiendo. Mira, tenemos un Congreso nuevo con personas también muy jóvenes y otras no tanto, pero que por primera vez están en el escenario parlamentario. Me preguntaban algunos días cuáles son el comportamiento, cómo debe ser la vida en el Parlamento nuevo y qué consejos se le podrían dar a estos nuevos integrantes o inquilinos del Palacio Legislativo. Y en realidad, por encima de lo que significan los reglamentos y las normas, lo importante, y esto hay que rescatarlo por la experiencia que acabamos de tener, es su comportamiento individual. Muchos parlamentarios han cometido el error de portarse mal y es lo primero que se le debe aconsejar a un nuevo integrante del Congreso para que no caigan en estas malas prácticas que han habido con unas sanciones de carácter éticas que han generado pues una pérdida de confianza por parte de la población. Eso, ¿no? Congresos realmente vergonzosos, integrantes que daban vergüenza al interior del Parlamento. Y la edad, que es otro tema que ha ido resaltando, ¿no? La edad promedio en diputados es de 48 años, tenemos una diputada muy joven de 28 años y la edad promedio en la Cámara de Senadores es de 64 años. En esto de la edad resalta mucho el tema en la Cámara de Diputados que llaman que están ingresando diputados generación X. ¿Cómo crees que va a cambiar la dinámica del Parlamento? Por tradición, la Cámara de Diputados es denominada la Cámara Joven. Su característica es una alfombra roja, porque justamente es lo que marca el perfil del diputado, del político joven, que es un político más impulsivo, más reactivo. Las grandes confrontaciones políticas de ese nivel han sido justamente en la Cámara de Diputados. No nos debe llamar la atención, por ejemplo, de ver discusiones acaloradas. A diferencia de lo que es el Senado, cuya alfombra es azul, justamente para llamar a la reflexión. Entonces, lo que entendemos que debe ser el Senado es justamente tener una Cámara reflexiva. Ya no vamos a tener esas leyes aprobadas en un par de horas, dispensando trámites de segunda votación, porque el Senado está hecho para eso. El Congreso bicameral o la bicameralidad tiene esa característica de ser un ágora en el cual se pueda discutir con tranquilidad, sin apremios, que la opinión pública pueda participar viendo los debates y que también pueda pronunciarse. Eso ha generado en la historia reciente peruana, por ejemplo, el tema de la estatización de la banca en la década de los 80, donde el Senado le puso el alto a la aprobación que había realizado la Cámara. Claro, es que como que pone el freno, ¿no? Ante decisiones apresuradas o proyectos apresurados que pueda tomar. Entonces, la juventud, que está muy bien, pero también la experiencia, que es lo que va a poner esos parámetros y equilibrios para que el Congreso funcione mejor. Y lo que se ve además en la Cámara de Diputados, que es otra de las consultas que tenía mucho el público, ¿no? ¿En quién está la potestad de interpelar? Porque hemos visto muchas interpelaciones, muchas censuras a ministros en los últimos periodos que hemos tenido del Congreso. En este caso, ¿la función de quién es? Exclusividad de la Cámara de Diputados. El Senado no interviene ahí para nada. No interviene, tiene otro tipo de control político. El primer control respecto a interpelaciones, censuras, el inicio de la vacancia presidencial también va a ser por la Cámara de Diputados. O sea, estos mecanismos de control político son de exclusividad de ellos y ahora, de acuerdo a la conformación que hemos visto, el gobierno va a tener que trabajar muy bien con los diputados, porque el número de las bancadas que no forman parte de Renovación Popular ni de Fuerza Popular son casi 73, 74 congresistas. O sea, tienen un número importante para poder traer ministros cada vez que quieran y de repente censurarlos cada vez que quieran. Pero también hay un contrapeso,
porque ante 2 votos de confianza planteadas por algunos integrantes del gobierno, la Cámara de Diputados puede ser disuelta, mas no el Senado. Eso, ¿no? Ese es el otra contrapeso que se llama. Claro, la Cámara de Diputados sí puede ser disuelta, Sí, para el disuelta. Senado no. Así es, y el Senado no puede ser disuelto. Entonces, los excesos limitan, o sea, los límites van a estar bien marcados, de manera que el comportamiento equilibrado debe reinar entre la Cámara de Diputados respecto a lo que significa el control político para los ministros de Estado con el gobierno. Por eso que el gobierno necesita operadores, con gente que converse, que dialogue. Sus propios diputados van a tener que conversar mucho, va a haber mucha política. Aprender mucho de generar ese equilibrio. Del consenso también, ¿no? Claro que hay que ceder. La política implica cesión. Yo cedo, tú cedes, nos ponemos de acuerdo. Ese es digamos, lo que va a caracterizar el funcionamiento de nuestro Congreso. Lo que hemos visto también, por último, José, para que nos expliques, muchas inhabilitaciones, ¿no?, a funcionarios públicos en el último también Parlamento. En este caso, la última palabra, ¿quién la tiene y cómo se inicia? El procedimiento de sanciones a altos funcionarios públicos, también van a haber acusaciones constitucionales, la comisión permanente va a existir también, y va a haber también, igual, un trabajo totalmente bicameral. Lo que hay que entender, Cintia, ya para terminar, entiendo la entrevista, es que el Congreso va a tener que tener un proceso de transición, adecuarse. La ciudadanía, la población, tiene que entender que no podemos pedirle inmediatamente resultados al Parlamento. Tienen que organizarse, van a haber muchas cosas que adecuarse, pero esperemos que en un mes máximo estén totalmente organizados y que empiece a fluir la nueva etapa de la bicameralidad en el Perú por el beneficio de nuestro país. Sí, y queríamos abordar este último punto, que son de los 42 diputados electos, los 42 tienen posgrado, ¿no? El tema también de la preparación en estudios académicos. En el caso de la Cámara de Senadores son 26 senadores electos que tienen también estudios de posgrado. ¿Cambia mucho el perfil de los que integran el Congreso ahora? Sí, definitivamente esto va a ayudar muchísimo la formación académica, que hace una crítica permanente también, y espero que en el futuro ese número se incremente, sin dejar de lado también a otro tipo de representantes del país que muchas veces, que sin ser profesionales, sin ser académicos, son gente muy leída, instruida, y esto lo hemos visto a lo largo de la historia del Perú, donde hemos tenido senadores y diputados que sin haber pasado por una universidad han sido unos buenos, han sido formados políticamente de forma correcta por los partidos políticos. Y ves que hemos avanzado también en el tema de la paridad, sigue habiendo más hombres que mujeres presentes, pero ya va el porcentaje entre un 60% hombres, 40% mujeres. Mira, ahora las mujeres están teniendo un rol preponderante, creo que esto va a modificarse con el tiempo, pero también depende del elector y del partido político que nos ofrezcan candidatos con esa distribución porcentual que amerite un equilibrio también en el género. Vamos a ver cómo se da. Entonces nos dices, este primer mes va a ser de adecuación para ellos, ¿no? Muchísimas gracias, José, como siempre, por explicarnos cómo marcha todo en el Congreso de la República. Este 27 se instalan los nuevos diputados y senadores y el 28 de julio es la fecha oficial en la que asumen funciones.